Cuando alguien te pregunta qué es el Evangelio, ¿qué respondes? Muchos dirían que es el amor de Dios, el perdón de los pecados o la promesa de la vida eterna. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero Evangelio se resume en algo mucho más profundo y poderoso? Algo que, a lo largo de los siglos, ha sido malinterpretado, diluido e incluso manipulado para ajustarse a la comodidad humana. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista señala a Jesús y proclama: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Con estas palabras, Juan no solo está identificando a Jesús, sino revelando el corazón mismo del Evangelio. La imagen del Cordero es clave, pues conecta toda la historia de la redención desde el Antiguo Testamento hasta la cruz. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Por qué Jesús tenía que ser el Cordero de Dios? Esta es la pregunta que muchos creen entender, pero pocos han profundizado en su verdadero significado. La respuesta cambia nuestra forma de ver a Dios, a nosotros mismos y a la salvación. Nos enfrenta con la justicia divina, con la necesidad de expiación y con la magnitud del sacrificio de Cristo. Lo que estás a punto de descubrir no es un evangelio basado en emociones, en autoayuda o en promesas vacías de prosperidad. Es el mensaje que define el destino de toda la humanidad. Es la verdad que el mundo ha tratado de ocultar y que pocos están dispuestos a aceptar. Y cuando la comprendas, no volverás a ver la cruz de la misma manera. Desde sus inicios, el cristianismo ha sido una fe en conflicto con el mundo. Jesús mismo advirtió a sus discípulos: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan 15:18. ¿Por qué el Evangelio auténtico nunca ha sido plenamente aceptado por la sociedad? Porque su mensaje desafía la naturaleza humana, expone el pecado y llama a una transformación radical. Cuando observamos la historia, vemos que los primeros cristianos no eran bienvenidos en ninguna parte. Eran perseguidos por los judíos religiosos que veían su fe como una amenaza. Eran perseguidos por los romanos porque se negaban a adorar al emperador. Eran rechazados porque su mensaje no se acomodaba a la cultura ni se doblegaba ante la presión del sistema. Juan Wesley, un evangelista del siglo XVIII, una vez dijo que si pasaba demasiado tiempo sin enfrentar oposición, comenzaba a cuestionar si realmente estaba predicando el evangelio verdadero. Este mismo principio se aplica hoy. En una época donde el cristianismo se ha adaptado para ser socialmente aceptable, nos preguntamos: ¿se está predicando el evangelio que Cristo enseñó o uno diluido para evitar confrontación? La persecución no es solo física, también es ideológica. En muchos lugares, el evangelio es ridiculizado, censurado o considerado ofensivo porque desafía el relativismo moral y el pensamiento moderno. Decir que hay una única verdad y que el hombre necesita redención es inaceptable para una sociedad que exalta la autonomía y el individualismo. Pero aquí está la verdad incómoda. Si el evangelio que predicamos no enfrenta resistencia, tal vez no sea el verdadero evangelio. Pablo lo dijo claramente en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A lo largo de la historia, aquellos que han permanecido fieles al mensaje de Cristo han pagado un precio. Los apóstoles enfrentaron martirio. Los reformadores fueron perseguidos por defender la autoridad de la Escritura. Incluso hoy, en varias partes del mundo, miles de cristianos son encarcelados y asesinados por su fe. Pero aquí está la paradoja del Evangelio. La persecución nunca ha sido capaz de detenerlo. De hecho, la sangre de los mártires siempre ha sido la semilla de nuevos creyentes. El mensaje que el mundo rechaza es el mismo que tiene el poder de salvarlo. Entonces, si el evangelio verdadero ha sido perseguido desde el principio,
¿Cómo es que en muchas iglesias hoy se predica un mensaje que no incomoda a nadie, que no confronta el pecado y que es aceptado sin resistencia? La respuesta está en la diferencia entre el evangelio bíblico y el evangelio humanista que muchos han abrazado. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué evangelio se está predicando hoy? Hoy en día, muchas iglesias predican un evangelio que es aceptado por el mundo, un mensaje de autoayuda, prosperidad y motivación, sin el llamado al arrepentimiento ni la confrontación con el pecado. Pero, ¿es este el evangelio que Jesús predicó? Si miramos las Escrituras, veremos que el mensaje de Cristo era radicalmente diferente. Uno de los mayores problemas del cristianismo moderno es la reducción del evangelio a una simple decisión. Se ha convertido en un llamado a aceptar a Jesús en el corazón, sin una verdadera transformación. En ninguna parte de la Biblia Jesús o los apóstoles invitan a hacer una oración para ser salvos. En cambio, el mensaje era claro: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El falso evangelio dice: Dios te ama tal como eres, sin necesidad de cambiar. El evangelio verdadero dice: Dios te ama, pero su amor te transforma. 2 Corintios 5:17. Jesús nunca dijo a los pecadores que podían seguir viviendo igual después de encontrarse con Él. Al contrario, dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. El falso evangelio promete prosperidad, éxito y bienestar. Dice que si tienes suficiente fe, Dios te dará todo lo que deseas. Pero el evangelio bíblico nos dice que el camino de Cristo es el de la cruz. Jesús dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El falso evangelio enfatiza la autoestima y el bienestar personal. Enseña que Dios existe para hacerte feliz y que el propósito del evangelio es mejorar tu vida terrenal. Sin embargo, el evangelio verdadero habla de morir a uno mismo y vivir para la gloria de Dios. Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. El falso evangelio nunca habla del pecado, del juicio o de la necesidad de arrepentimiento. Prefiere enfocarse en la gracia y el amor de Dios sin mencionar su santidad ni su justicia. Pero la Biblia nos dice que la gracia de Dios no es licencia para seguir pecando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6:1-2. Entonces, ¿por qué tantos han abrazado este falso evangelio? Porque es más cómodo, no exige cambio, no confronta el pecado, no llama al sacrificio, pero es un evangelio vacío que no puede salvar. El evangelio verdadero es el mensaje de la cruz, que éramos pecadores, merecedores del juicio de Dios, pero que Cristo pagó el precio en nuestro lugar, que la salvación es por gracia, pero que la gracia nos transforma, que la fe sin frutos es muerta, Santiago 2:26, y que el llamado de Cristo es radical: sed santos porque yo soy santo, 1 Pedro 1:16. Entonces, si el evangelio verdadero es tan claro en la Biblia, ¿por qué tantos lo han reemplazado con un mensaje diluido? Y más importante aún, ¿cómo podemos recuperar la verdad del evangelio en nuestras vidas? Si el evangelio verdadero nos llama a una transformación radical, la pregunta clave es: ¿cómo ocurre esa transformación? La respuesta está en dos palabras que Jesús predicó desde el comienzo de su ministerio: arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. El arrepentimiento y la fe son inseparables. No se puede tener uno sin el otro. Muchas veces se predica un evangelio incompleto, donde se habla solo de la fe, pero sin mencionar el arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia deja claro que sin arrepentimiento no hay verdadera conversión.
El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por haber hecho algo malo. No es un sentimiento pasajero de culpa. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón y de dirección. Es un rechazo total al pecado y una decisión de someterse a Dios. La palabra griega para arrepentimiento, metanoia, significa literalmente un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de vida. La Biblia está llena de ejemplos de arrepentimiento genuino. El hijo pródigo en Lucas 15 no solo se sintió mal por su pecado, sino que se levantó y regresó a su padre. Zaqueo, al encontrarse con Jesús, no solo reconoció su pecado, sino que devolvió el dinero robado y cambió su vida por completo. Lucas 19:8. Pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Debe estar acompañado por la fe. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar plenamente en Cristo como Señor y Salvador. No es un sentimiento ni una simple creencia intelectual. La fe verdadera se manifiesta en obediencia. El problema es que muchas personas creen en Jesús como un concepto, pero no han puesto su confianza en Él como Salvador. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, Santiago 2:19. Pero eso no significa que sean salvos. La fe salvadora es aquella que produce frutos, que transforma la vida, que nos lleva a seguir a Cristo sin reservas. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo para seguirlo. Pedro, Andrés, Juan y Santiago abandonaron sus redes de pesca. Mateo dejó su mesa de recaudador de impuestos. Pablo renunció a su prestigio y posición como fariseo. La fe verdadera es aquella que lo entrega todo a Cristo, sin condiciones. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Puede alguien realmente arrepentirse y creer por su propia voluntad? La respuesta es no. La Biblia enseña que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Efesios 2:8, Hechos 11:18. Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Juan 6:44. Entonces, si Dios es quien concede el arrepentimiento y la fe, ¿qué debe hacer una persona que se da cuenta de que no ha experimentado una conversión genuina? La respuesta es clamar a Dios. Pedir que Él cambie su corazón, que le conceda un verdadero arrepentimiento y una fe sincera. Muchas personas luchan con la duda. ¿Me habré arrepentido lo suficiente? ¿Tendré fe suficiente? Pero la salvación no depende de la cantidad de fe, sino del objeto de la fe. No es la fuerza del creyente lo que lo salva, sino la obra de Cristo en la cruz. El ladrón en la cruz tenía solo unas pocas horas de vida cuando creyó en Jesús, y aún así recibió la promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Su fe no era sofisticada, no tenía todo el conocimiento teológico, pero reconoció a Jesús como el Rey y confió en Él. Si una persona hoy se pregunta, ¿cómo sé que realmente soy salvo?, la respuesta está en la evidencia de un cambio. El verdadero cristiano es aquel que ha dejado su amor por el pecado y ha puesto su confianza en Cristo. Y aunque la vida cristiana tiene altibajos, la fe genuina se mantiene hasta el final. El arrepentimiento y la fe son la puerta de entrada al verdadero evangelio. Pero una vez que entramos por esa puerta, la vida cristiana no termina ahí. Es solo el comienzo de un proceso de transformación continua. Y en este proceso hay una verdad fundamental que muchos ignoran. Dios no solo nos salva del pecado, sino que también nos salva de su propia justicia. Si Dios es amor, ¿por qué no puede simplemente perdonar nuestros pecados sin necesidad de la cruz? Esta es una de las preguntas más profundas del Evangelio y revela un problema que muchos pasan por alto. La justicia de Dios exige un pago por el pecado. La Biblia enseña que Dios es perfectamente santo y justo. En Habacuc 1:13 se nos dice que Dios es tan puro que no puede tolerar el mal.
En el Salmo 89:14 se nos dice que la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. Esto significa que Dios no puede simplemente ignorar el pecado o pasarlo por alto. Un juez humano que deja libre a un criminal sin castigo no sería un juez justo. Del mismo modo, Dios no puede declararnos inocentes si somos culpables. Proverbios 17:15 nos dice que justificar al impío es una abominación para Dios. Aquí surge el gran dilema del Evangelio. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador sin comprometer su justicia? La respuesta está en la cruz. Jesús no solo murió por nosotros, sino que tomó nuestro lugar en el juicio divino. En Isaías 53:5 se nos dice: «El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados». Cristo no solo sufrió físicamente en la cruz, Él cargó con la ira de Dios que nosotros merecíamos. Este es el significado de la expiación sustitutiva. Jesús se convirtió en nuestro sustituto, llevando sobre sí el castigo que debía caer sobre nosotros. En la cruz, Dios no comprometió su justicia, sino que la cumplió completamente en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. La cruz es la máxima demostración del amor de Dios, pero también de su justicia. Dios no nos salvó a costa de su justicia, sino por medio de ella. El Evangelio no es simplemente que Dios nos ama, sino que Dios amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo a pagar el precio de su redención. Aquí es donde muchas versiones modernas del Evangelio fallan. Se predica un mensaje de amor sin justicia, de perdón sin arrepentimiento, de gracia sin santidad. Pero la Biblia nos dice que el verdadero Evangelio nos confronta con la gravedad de nuestro pecado y la grandeza de la obra de Cristo. Jesús no murió simplemente para darnos una vida mejor o para hacernos sentir bien con nosotros mismos. Él murió para reconciliarnos con Dios, para pagar una deuda que jamás podríamos pagar. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si entendemos la profundidad de lo que Cristo hizo en la cruz, nuestra respuesta no puede ser indiferente. Debemos preguntarnos: ¿he sido verdaderamente reconciliado con Dios? ¿Estoy confiando solo en Cristo para mi salvación o sigo dependiendo de mis propias obras y méritos? La cruz es el centro del Evangelio. Sin ella no hay salvación. Pero aceptar la cruz significa también aceptar su llamado, morir al pecado y vivir para Dios. Y esto nos lleva a la siguiente gran verdad: nadie que ha sido transformado por el Evangelio puede seguir viviendo igual. El verdadero Evangelio no solo nos salva del castigo del pecado, sino que también nos transforma desde dentro. Jesús no vino solo a perdonar, sino a hacer nuevas todas las cosas, 2 Corintios 5:17. Sin embargo, en muchas iglesias modernas se ha promovido la idea de que se puede aceptar a Cristo sin que haya un cambio genuino en la vida de la persona. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? Cuando Jesús predicaba, nunca hacía un llamado superficial a creer en Él sin consecuencias. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La salvación no es solo un evento momentáneo, sino un proceso de transformación radical en la vida de una persona. Esto se llama regeneración. Cuando una persona nace de nuevo en Cristo, recibe un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Ezequiel 36:26. Ya no desea el pecado como antes, sino que ama la justicia y busca agradar a Dios. Como dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Jesús dejó claro que no todos los que le llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de Dios. Mateo 7, 21, 23. Esto significa que el Evangelio no es solo una declaración verbal de fe, sino una transformación visible en la vida de una persona. El apóstol Juan lo explica en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No significa que los creyentes nunca pecan, pero sí que el pecado ya no domina sus vidas. Cuando alguien verdaderamente ha sido regenerado, el pecado trae convicción y arrepentimiento, no indiferencia. La transformación no es solo interna, sino también externa. Un creyente regenerado tendrá un cambio en su conducta, sus prioridades y sus deseos. Como dijo Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Esto no significa perfección instantánea, pero sí un proceso continuo de santificación. Sin embargo, muchos han sido engañados por un evangelio barato que dice, solo cree en Jesús y todo estará bien, sin mencionar el llamado a una vida santa. Pero el Evangelio de Cristo nos llama a morir al pecado y vivir para Dios. Romanos 6:11. Este es el gran peligro de los falsos evangelios. Hacen que la gente se sienta salva sin haber nacido de nuevo. Hay multitudes que creen en Dios, van a la iglesia y hacen buenas obras, pero nunca han sido transformadas. Y Jesús advirtió que en el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y Él responderá, nunca os conocí, apartaos de mí. Mateo 7, 22, 23. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo sabemos si realmente hemos sido transformados? La evidencia no está en cuántos años alguien lleva en la iglesia, sino en su relación con Dios y su lucha contra el pecado. ¿Anhelas conocer más a Cristo? ¿Te duele pecar contra Dios? ¿Tu vida refleja el fruto del Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, hay evidencia de regeneración. Pero si el pecado es algo trivial y no hay deseo de cambio, entonces es hora de examinar si hemos creído en el Evangelio verdadero o en una versión superficial del mismo. El Evangelio no es solo información, es transformación. Y esta transformación es obra del Espíritu Santo en aquellos que han nacido de nuevo. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en la verdad del Evangelio o siendo engañados? A lo largo de la historia, la verdadera fe en el Evangelio ha transformado vidas de manera radical. No se trata solo de creer en algo, sino de experimentar un cambio tangible en la forma de vivir. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres cuya fe fue probada, transformada y llevada a un nivel que desafía toda lógica humana. Uno de los ejemplos más impactantes es el del centurión romano en Mateo 8, 5, 13. Este hombre, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, se acercó a Jesús con una fe sorprendente. Él no pidió señales ni pruebas, solo creyó en la autoridad de Cristo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús quedó asombrado y respondió, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Otro ejemplo es la mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 25, 34. Durante 12 años había sufrido, había gastado todo en médicos, pero nada la había sanado. Sin embargo, al ver a Jesús, creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Ella no pidió nada en voz alta, no exigió un milagro, simplemente creyó. Jesús, al darse cuenta del poder que había salido de él, le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado». Pero el testimonio de la fe no solo se trata de recibir milagros. También se trata de aquellos que perseveraron en la fe a pesar del sufrimiento. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe,
encontramos nombres como Abraham, Moisés, David y los profetas, quienes creyeron en las promesas de Dios incluso cuando no las vieron cumplirse en su vida. Uno de los testimonios más impactantes en la historia de la Iglesia es el del apóstol Pablo. Antes de su conversión, perseguía a los cristianos, pero después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser un enemigo del Evangelio a ser uno de sus más grandes defensores. En 2 Corintios 11, 23, 28, Pablo describe todo lo que sufrió por la causa de Cristo: azotes, cárceles, naufragios, hambre, frío y peligros constantes. Pero a pesar de todo esto, jamás negó su fe. A lo largo de la historia, incontables cristianos han mantenido su fe en medio de persecuciones, guerras y sufrimiento. Desde los primeros mártires hasta creyentes modernos que enfrentan persecución en diversas partes del mundo, la fe verdadera se mantiene firme aún en medio de las pruebas más difíciles. El testimonio de una fe viva es aquel que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Y aunque la fe puede ser probada, los que permanecen en Cristo verán la gloria de Dios revelada en sus vidas. Pero si la fe verdadera transforma vidas, ¿qué hay del poder de declarar esa fe en voz alta? ¿Acaso nuestras palabras tienen un impacto en nuestra relación con Dios? La fe no es solo algo que reside en el corazón, sino que se manifiesta en nuestras palabras y acciones. A lo largo de la Biblia, vemos que confesar la fe en voz alta tiene un impacto poderoso en la vida de los creyentes. No se trata solo de lo que creemos internamente, sino de cómo expresamos esa fe al mundo. En Romanos 10:9, Pablo escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este versículo muestra que la fe no es solo un pensamiento interno, sino algo que se debe proclamar. La confesión de fe es un acto de obediencia y compromiso con Dios. Un claro ejemplo de esto lo vemos en Pedro, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos en Mateo 16:15, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió que esa revelación no venía de carne ni sangre, sino de Dios mismo. Confesar nuestra fe con convicción abre la puerta a una relación más profunda con Dios. La Biblia también nos muestra el poder de nuestras palabras en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que declaramos con nuestra boca tiene consecuencias en nuestra vida espiritual. Cuando enfrentamos dificultades, nuestras palabras pueden ser un reflejo de nuestra fe o de nuestro temor. Los que confían en Dios declaran su fidelidad, incluso en medio de la tormenta. En el libro de los Salmos vemos repetidamente cómo David declara su confianza en Dios a pesar de las circunstancias. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta confesión de fe no solo es un reflejo de su confianza en Dios, sino también una forma de fortalecer su propio espíritu. Sin embargo, declarar la fe no es solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. En el libro de los Hechos, vemos cómo la proclamación del Evangelio cambió vidas. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue llevado ante el concilio, no negó su fe, sino que proclamó el Evangelio con valentía. Aunque su testimonio le costó la vida, su declaración de fe impactó a muchos, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Nuestra fe es probada constantemente y lo que declaramos con nuestra boca puede fortalecer o debilitar nuestra relación con Dios. Hablar con fe, proclamar las promesas de Dios y declarar su verdad en nuestra vida nos permite caminar con más seguridad y confianza en su poder.
Después de todo lo que hemos explorado en las Escrituras, hay una verdad que no podemos ignorar. El verdadero evangelio se resume en la muerte y resurrección de Jesucristo. Él murió en la cruz cargando el castigo que merecíamos y al tercer día resucitó venciendo el pecado y la muerte. Este es el mensaje central de la fe cristiana. En Cristo hay perdón, restauración y vida eterna. No se trata solo de creer en Dios o de ser una buena persona. Sin arrepentimiento, sin un cambio genuino de corazón, sin rendirse a Cristo, no hay salvación. La Biblia es clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La salvación no se encuentra en nosotros, en nuestras obras o en nuestra justicia, sino únicamente en Jesús. Hoy tienes una decisión que tomar. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Si aún no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y serás salvo. Romanos 10:9. Ora con sinceridad y dile a Dios: Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús murió y resucitó por mí. Hoy lo acepto como mi Señor y Salvador. Guíame en tu camino y dame una nueva vida. Amén. Si hiciste esta oración con fe, has dado el paso más importante de tu vida. Comparte en los comentarios tu decisión y permítenos orar por ti. No olvides suscribirte y compartir este mensaje con otros. Jesús te llama hoy. No tardes en responder.